Muy buenas. Vamos a dar inicio entonces a este primer módulo del programa de liderazgo ambiental, donde vamos a abordar el tema general de la gobernanza, es decir, cómo se gobierna, se organiza y funciona nuestra organización en el cumplimiento de sus propósitos. Vamos a ver aquí de manera breve en esta videocharla y luego van a haber recursos de apoyo para que ustedes desarrollen cada uno de los conceptos. Primero, la importancia de planificar estratégicamente y luego los temas de misión, visión, valores y propiamente la estrategia. La idea es que ustedes, como líderes que son de su organización, ustedes tienen que encabezar, tienen que conducir, tienen que liderar este proceso de formulación o clarificación de toda la organización sobre para qué existe, hacia dónde quieren ir, cuál es la estrategia para llevarlos a eso y cómo quieren comportarse, como es la definición de valores. Y luego la definición específica de estrategia. Entonces empezamos este primer módulo con una clarificación importante. ¿Por qué es necesaria la planificación estratégica? La planificación estratégica no es una moda, es una necesidad permanente de cualquier organización, sea empresarial, sea sin fines de lucro o del sector público. Es importante esta diapositiva que les hace una afirmación que se ha confirmado por muchos estudios científicos. Recientemente en Estados Unidos se hizo uno que establecía que las organizaciones sin fines de lucro que mayor impacto cumplen y que tienen más relevancia y más vigencia a nivel de opinión pública y de el cumplimiento de su misión son organizaciones que dedican más tiempo, más esfuerzo, más energía al análisis de cómo se están relacionando con su entorno, o sea, están viendo hacia afuera con sus clientes, con sus usuarios, con sus socios, que propiamente hacer análisis interno de su realidad y de su administración, lo cual no deja de ser importante, pero no es lo más importante. El factor crítico de éxito es que vean cómo se relacionan ellas con su entorno. Y eso es precisamente lo que puede aportar de manera clara una buena planificación estratégica. En este entonces módulo vamos a clarificar por qué es importante esa planificación y en qué consiste hacer una planificación estratégica apropiada, que a la vez garantice, y es un factor de éxito, que haya un impacto y una sostenibilidad de la organización. Esta definición que nos propone un autor muy conocido que ha desarrollado mucho el tema de planificación a nivel del sector público y ONGs, nos dice la planificación estratégica es un esfuerzo disciplinado, o sea, ustedes estarían haciendo a partir de ahora, de este módulo, un esfuerzo disciplinado que va a conducir a unas decisiones y acciones que son fundamentales para darle forma a lo que la organización es y lo que quiere llegar a ser. La estrategia va a ser un patrón, una organización de acciones que de manera consciente van a promover una evolución de su organización y de su desarrollo. Es fundamental que una organización, para que sea tal, para que sea organización, tiene que unirse y hacer actividades de manera coordinada, de manera articulada. Y eso solo lo hacen cuando tienen de verdad una apropiación compartida, es decir, cada uno forma parte de esa forma de entender lo que es la organización, de lo que son sus actividades básicas y manifiestan un compromiso efectivamente en realizarlas. En cualquiera de sus formas o modelos, la planificación estratégica es una manera de lograr eso. Es la mejor manera de lograr esa sentirse parte de algo
y entender que ese algo son un conjunto de actividades claves que todos los miembros se comprometen a desarrollar. Vale la pena que entendamos que la planificación, como ha sido entendida tradicionalmente, incluso hace muchas décadas que antes de que surgiera como ya tendencia la planificación estratégica, existía este modelo de planificación que llamamos racional tradicional, y es que parte de una lógica pura, de una lógica muy teórica que establece una jerarquía como esa que ustedes ven en el gráfico. Tenemos determinados objetivos, hay ciertas políticas para cumplimiento de esos objetivos, eso se desglosan en programas y esos programas en acciones. Y este es un esquema lógico que puede ser útil y de hecho se usa en cualquier organización que planifica. Pero si solo hacemos eso, si solo seguimos esa lógica racional y técnica, estamos perdiendo de vista que la realidad de la organización y sobre todo organizaciones sin fines de lucro y públicas que se desenvuelven en un ambiente político, económico, social, donde hay actores con intereses diferentes, donde hay que negociar y establecer prioridades, donde la prioridad de uno no es la prioridad de otro. Y hay todo un ambiente de, por así decirlo, de convulsión a veces y de intereses encontrados. Ese modelo racional no es el que funciona. Puede ser técnicamente perfecto, pero no es realista desde el punto de vista de los actores. Hay una manera más lógica de planificar y es lo que al final se logra con la planificación estratégica. Y es pensar que los actores se involucran en una definición de propósitos, de demanda de necesidades y establecen cada uno sus vías y sus medidas para lograr esos intereses. Y entonces eso implica un diálogo, implica una discusión, implica una negociación, implica a veces el conflicto también. Y vean que eso es más la lógica de la planificación estratégica, que usa un modelo de toma de decisiones que reconoce la naturaleza eminentemente política de la toma de decisiones en este tipo de organizaciones, donde respondiendo a ciertas políticas generales, eso lo hace la planificación, establece ciertos programas que atienden asuntos críticos. Y esos asuntos críticos no los define un técnico solamente, él puede participar, él da insumos, pero son asuntos críticos que establecen, ojalá consensuadamente, los actores, que son los temas que nos preocupan como miembros de una organización o miembros de una comunidad que queremos lograr cierto desarrollo y que tenemos que enfrentar ciertos desafíos y ponernos de acuerdo en una ruta para avanzar hacia ese estado que deseamos y mejorar en nuestra situación. Eso es lo que típicamente se hace en planificación estratégica. Los actores involucrados de la organización, en consulta con sus socios, con sus clientes, discuten y resuelven los asuntos críticos que enfrentan como organización a partir de su misión, de su razón de ser, y establecen esos asuntos críticos y luego los organizan en programas y en formas de planificar ya, pero una vez que han sido de alguna manera consensuados en el proceso. Esa es básicamente la realidad que permite abordar la planificación estratégica. ¿Por qué también la planificación estratégica es importante para garantizar impacto y que la organización sea sostenible? Porque se sabe siempre que las necesidades son mayores que los recursos existentes para atenderlas. Entonces, como toda organización, se plantea una serie de dilemas de cosas que quiere resolver, pero los recursos de los que dispone para hacerlo son limitados. Entonces, si son pocos recursos y muchas necesidades, tenemos que enfocarnos en las que son claves para que esos pocos recursos estén dirigidos a atender esas necesidades. Y eso implica
no solo esa toma de decisiones política que vimos anteriormente, sino implica un enfoque muy claro de dónde puede la organización hacer una diferencia con los recursos de los que dispone. Esto es el primer paso, de hecho, en la planificación estratégica, que es el ponerse de acuerdo y el definir cuál es la misión o el propósito y razón de ser de la organización. Básicamente, la planificación estratégica va a permitir, como resultado, el concentrar los recursos en los asuntos que son importantes. También va a establecer una ruta, lo cual permite que las organizaciones que están desempeñándose en procesos que son muy cambiantes, en realidades que están llenas de incertidumbre, tener una especie de norte que les dice, a pesar de esa incertidumbre y de ese cambio, lo que queremos lograr son ciertas cosas y nunca dejar de ver esa posible ruta, que cuando solo atendemos la incertidumbre y el cambio y no tenemos un referente, pues cualquier cosa puede ser aceptable. Como dice el dicho, si no sabe para dónde va, cualquier camino es bueno, y eso no es cierto para una organización. Finalmente, el planificar estratégicamente nos hace sensibles a cómo aprovechar las oportunidades del medio que nos ofrece siempre, las fortalezas que tenemos para echar mano de esas oportunidades y las debilidades también y amenazas que pueden atentar contra el cumplimiento de nuestra misión. Vean en 4 pasos cuál es la esencia de un proceso de planificación estratégica. Son 4 pasos claves y en nuestro curso vamos a darles las herramientas para que puedan atender cada uno de esos 4 pasos. Principalmente el paso 2, el 3 y el 4. Pero empecemos por el primero. El primero es establecer dónde estamos hoy. Ese diagnóstico de estado de situación, en nuestro modelo no lo vamos a desarrollar porque nuestro modelo es un modelo que tiene que ser, por su propia naturaleza, breve y sencillo. Pero si ya ustedes tienen información importante o mejor aún han hecho algún diagnóstico tipo fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, un FODA, es importante tener esa radiografía de la situación actual, donde estamos hoy, como primer paso. El paso 2 es establecer hacia dónde queremos avanzar, cómo nos vemos, si somos exitosos, si hacemos lo que queremos hacer y lo que creemos que debemos hacer en 2, 3, en 5 años, dónde queremos estar, que es la definición de la visión. Es el segundo paso. El tercer paso es establecer la ruta, la estrategia para llegar ahí. En nuestro modelo vamos a ver que esa estrategia va a consistir en atender algunas de las necesidades en los temas que son claves para el desarrollo de la organización, según lo establecimos en el diagnóstico que hicimos con ustedes de su organización hace algunos meses y que probablemente es una situación que todavía se mantiene. Y el paso cuarto es que tenemos que monitorear, darle seguimiento al día a día, a la semana, al mes, de cómo vamos avanzando o no hacia lo que nos hemos propuesto, que es la estrategia para llegar a nuestro estado deseado de visión en el cumplimiento de la misión. Esos son los 4 pasos que en este gráfico se pueden ver tal vez más claramente en el sentido de que entre la situación actual, el hoy de la organización y el punto 2, que es la definición de la misión, la visión y valores, puede haber una brecha, ¿verdad? Puede haber una distancia o casi siempre por definición esa distancia va a ser importante y lo que nos va a permitir atender esa brecha, esa diferencia entre estado de situación y estado deseado, es la estrategia, para eso hacemos la estrategia, para avanzar hacia la visión y la misión. Y un cuarto punto que implica darle un seguimiento a el plan de acción según cómo vamos a definirlo y estructurarlo en el proceso de planificación
estratégica. Esa es entonces la esencia del proceso de planificación estratégica, el por qué es importante. Reforzar aquí que no es una moda, es una necesidad y no importa qué modelo usemos, cómo le llamemos, este ejercicio de reflexión en conjunto por los miembros claves de la organización es algo que va a hacer la gran diferencia entre ser sostenibles y tener impacto y no tener el impacto que buscamos y probablemente dejar de ser la organización que queremos ser por no contar con un instrumento que nos establezca el rumbo correcto. Les invito entonces a los siguientes temas que vamos a ir viendo en este curso para que ya con algunas herramientas muy específicas ustedes puedan avanzar en estas definiciones estratégicas de las que hemos hablado. Muchas gracias.